Muy bien. Bueno, me presento, para los que no nos conocemos, mi nombre es María Inés Frank, yo soy la coordinadora de la Comisión de Protección de Menores de la Arquidiócesis de Paraná, así que, bueno, para mí es un gusto, nosotros hacemos esta tarea de difusión de todo lo que podemos en cuanto a la prevención desde hace unos años ya, y esto de las redes sociales y el Zoom y todo lo virtual nos permitió abrirlo a a todo el mundo, a quien quiera participar. Nosotros esto lo hacemos gratuitamente y bueno, este año estamos encarando el encuentro, estos encuentros, 4 encuentros, uno por mes, como siempre. Este es el primero, que va a ser sobre una mirada actual, sobre cómo se consideran los derechos de la infancia hoy en día, el paradigma de los derechos de la infancia, y después vamos a tener 3 encuentros más, uno sobre cómo hacer políticas de prevención, que es más bien práctico, y 2 más, uno sobre la educación de la sexualidad y la prevención, y otro sobre la educación emocional y la prevención. Así que bueno, empezamos con este encuentro. Nosotros, como les decía, somos de la Comisión Arquidiocesana para la Protección de Menores de Paraná, de la Arquidiócesis de Paraná, Argentina. El obispo de Paraná, el arzobispo, nos pidió conformar esta comisión ya desde 2017, es la primera de nuestro país, así que venimos trabajando gracias a la confianza, que lo quiero decir públicamente, de Monseñor Juan Alberto Puigari, arzobispo de Paraná. También en cuestiones prácticas, nosotros estamos certificados, estos certificados no tienen puntaje, para que lo vayan sabiendo, a los que nos fueron preguntando se los contestamos, pero es un certificado nuestro. Para la Arquidiócesis de Paraná es válido para todas las instancias eclesiales, que el arzobispo pidió que todos aquellos que trabajan con niños, niñas y adolescentes tengan estas capacitaciones, por lo menos algunas de ellas, y los certificados son válidos para las instituciones de la Arquidiócesis de Paraná. Les pido sí que me ayuden tratando de apagar sus micrófonos, de que los micrófonos no estén encendidos durante la charla. Yo voy a tratar de ir apagándolos, pero como estoy sola aquí con ustedes y no puedo hacer todo al mismo tiempo, o a lo mejor sí, quién sabe, les pido esa ayuda, ¿no? ¿Algún otro tema más? El material grabado y la presentación que voy a utilizar se van a estar disponibles mañana, a partir de mañana ya, así que se los voy a estar mandando. Y lo mismo que la grabación y que este videíto que acabamos de ver, que ya está subido a nuestras redes sociales y a YouTube. Bien, algunos de ustedes me han escrito varias veces porque no les había llegado este link. Bueno, si no les llegó, obviamente no van a estar acá. Yo intenté mandarlo por todos los medios posibles. Sé que a veces los mails entran a correo no deseado y allí se quedan. O sea que para la próxima les pido que revisen correo no deseado, porque muchas veces ha pasado que ahí estaban los mails. Bueno, una vez terminado este pequeño trozo de cuestiones prácticas, entonces les agradezco que estén aquí, se siguen sumando, así que vamos a comenzar ya a este espacio para no, digamos, perder demasiado tiempo y respetar sobre todo los tiempos de todos. Vamos a compartir la pantalla con el PowerPoint tradicional. Hasta que tengamos un poco más de creatividad, bueno, lo lamento, van a ser PowerPoints y videitos y animaciones como esta que acabamos de ver. Así que, bueno, el tema de hoy es un tema que es un poquito jurídico, pero vamos a tratar de hacerlo lo menos denso posible, que a veces hay cierta confusión, o por lo menos a nosotros nos ha parecido que una exposición breve, sencilla y clara sobre este paradigma de los derechos de la infancia hoy en día podría ayudar, sobre todo a aquellos que no se dedicaban al derecho de los niños, ¿no? Entonces, aquí comenzamos con nuestra presentación y comentando esta presentación. Bien, acá estamos. Muy bien, vamos a hablar un poco, vamos a comparar varios paradigmas aquí, y en este comparar varios paradigmas tenemos que hablar de lo que significa ser un niño. Etimológicamente, la palabra infancia significa que no habla, el que no habla. Entonces, para la Convención de los Derechos del Niño, todo ser humano, el niño es todo ser humano hasta los 18 años de edad, pero fíjense, el que no habla lo define por lo negativo. Ya la etimología de la palabra niño nos habla de una mirada específica sobre el niño como aquel que no puede, como aquel que no se vale por sí mismo. No negativo desde un punto de vista moral, lógicamente, pero sí desde aquello que el niño no puede hacer
o que se piensa que el niño no puede hacer. Vamos a ver que en este paradigma nuevo de los derechos de la infancia, a partir sobre todo de esta Convención de los Derechos del Niño, que es del año 1989, se va a hacer mucho hincapié en escuchar al niño, el derecho del niño a ser oído, y en la medida que vaya atravesando sus etapas de desarrollo y que vaya adquiriendo autonomía, que pueda intervenir, aún antes de los 18 años de edad, en todas aquellas situaciones que le conciernen y que él está preparado para intervenir, y que se lo escuche y se tenga en cuenta su opinión. Es decir, esta idea del niño como el que no habla, creo que es una de las más cuestionadas desde la mirada contemporánea, ¿no? También tenemos que decir que no hay a veces una claridad meridiana sobre lo que significa, lo que es un niño. Desde el derecho tendemos a definirlo como con parámetros muy fijos, hasta los 18 años de edad. A partir de los 18 años y un día ya no es más niño. Pero sabemos que desde la psicología y otras ciencias humanas se hace una diferencia entre niño y adolescente, también en cuanto a la edad, y también sabemos que la edad, si bien puede ser un parámetro general, no es una cosa fija que como decía recién, marque que un día antes sea distinto que un día después, y además que la evolución puede ser distinta para los niños, y la cultura también influye mucho en cómo se van desarrollando los niños y cómo van adquiriendo determinadas características. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, habla de niño hasta los 10 años, adolescente desde los 10 hasta los 18 años. Nuestro Código Civil y Comercial de Argentina habla de los adolescentes a partir de los 13 años, en su artículo 25. Es decir, nosotros vamos a usar niño, niña, adolescente, lo vamos a usar como un continuo, en principio hasta los 18 años de edad, pero haciendo esta salvedad que acabamos de hacer, que no es igual para todos, que no se puede poner un día fijo en donde se pasa de una etapa a la otra, y que la cultura tiene una gran influencia en esta cuestión. Ha habido ciertos cambios, entonces, como decíamos, en la consideración de la infancia, desde lo que se suele llamar el enfoque de derechos. Es decir, acá hay muchas palabras nuevas, acá hay muchas palabras que se van popularizando y que a veces no conocemos el sentido exacto de lo que significa. En esto de, bueno, evidentemente, enfoque de derechos significa que los derechos humanos, los derechos de la persona van a ser el prisma a través del cual se contemple la cuestión, se contemple la temática, en este caso del niño, niña y adolescente. Cuando digo niño, me refiero a niño, niña y adolescente, así que para ahorrar tiempo vamos a dejarlo así, salvo que quisiera hacer una distinción particular. Entonces, esta consideración de la infancia desde el enfoque de derechos ha cambiado, ¿no? ¿Qué significa? Algunas cosas las he dicho recién, así muy rápidamente. Primero, que el niño es un participante activo y titular de derechos. ¿Significaba que antes no era titular de derechos? No, pero acá se hace mucho hincapié en que el niño está bien, ejerce sus derechos a través de sus representantes. La Convención de los Derechos del Niño va a decir que los padres deben guiar a los niños hacia el progresivo ejercicio de sus derechos y su autonomía. Es decir, es cierto esto, el niño no puede ejercer todos sus derechos de manera plena, sino que eso se va desenvolviendo, desarrollando a lo largo de la niñez, de la adolescencia, de la juventud y de la madurez también, ¿no? Pero se lo considera ya como titular de derechos pleno. Si bien no puede ejercerlos, los derechos, todos, algunos sí, los va pudiendo ejercer, como decíamos, sí los tiene, sí es el titular. Y como es el titular, tiene la capacidad de reclamar. Entonces, no es el padre el que reclama por el niño, es decir, sí lo hace representándolo, pero el titular de los derechos vulnerados puede ser el padre, puede ser el niño, y puede ser otro el que esté reclamando, y no necesariamente los padres, porque tenemos un titular de derecho cuya titularidad no pasa por la titularidad de sus mayores, ¿no? Entonces, el niño es participante activo, es persona, y tiene necesidades especiales y derechos especiales. ¿Por qué? Por las características propias del niño, lo que decíamos recién, no puede ejercer todos sus derechos, no está lo suficientemente desarrollado como para ejercerlos, es vulnerable, por ser niño es vulnerable, sin que la palabra vulnerabilidad implique ningún menoscabo, sino simplemente tiene necesidades especiales, está creciendo, está madurando, está aprendiendo.
Entonces aquí el niño, si bien es vulnerable, si bien tiene necesidades, ya no son meros receptores pasivos, sino que son titulares activos de derechos. No depende, acá hay una diferencia en el tercer puntito, no importante, no dependen de la benevolencia de los adultos para haber cubierto sus derechos y sus necesidades, ya que tienen los estados la obligación de cubrirlas. Son ellos los que pueden exigir, y realmente no es que les estamos haciendo un favor, sino que les estamos dando lo que le corresponde al respetar sus derechos. Todo este lenguaje puede parecer que sí, que es evidente, pero se va a ir viendo en determinadas cuestiones particulares en donde la Convención de los Derechos del Niño, después ya lo vamos a charlar, va a poner el acento. Esta perspectiva, entonces, implica que los niños deben ser acompañados, cuidados por los adultos, pero no deben ser reemplazados en el ejercicio de sus derechos, en el ejercicio de su voluntad y en la expresión de sus requerimientos. Sí deben ser guiados, sí deben ser acompañados, pero no reemplazados. Y este reemplazo, bueno, obviamente es distinto a un niño que es más pequeño, un niño que va pudiendo ya saber, ir sabiendo lo que quiere, ir expresando su voluntad, esto ya es diferente, pero esta evolución se da en un continuo que va hasta los 18 años y que tiene que ser tenida en cuenta en las distintas circunstancias en que el niño se encuentre o se pueda ver afectado, ¿no? Los adultos obviamente siguen siendo responsables, pero hay un énfasis que se traslada a el protagonismo infantil y juvenil que, bueno, que va expresando esos niños, niñas y adolescentes sus necesidades y van exigiendo que se los promueva, que se las defienda. Se reconocen las necesidades como derechos exigibles y cuando se vulneran los derechos deben intervenir los adultos, debe intervenir a veces cualquier adulto. En nuestro país, en la Argentina, cuando se dan situaciones de vulneración de derechos, la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes nos dice que cualquier adulto debe intervenir, debe aunque sea hacer una comunicación ante las autoridades de protección de la infancia y sobre todo cuando las vulneraciones son graves, como por ejemplo un abuso. Un abuso, ahí tenemos la obligación siempre, y lo decimos todo el tiempo, de hacer esta comunicación a las autoridades de protección. Tienen derechos los niños a la igualdad de oportunidades, a servicios de calidad, a ser educados en la participación, exigir el cumplimiento de sus derechos, y tanto el Estado como en general la comunidad y los adultos, la sociedad civil, tienen que garantizar estos derechos, que se cumplan estos derechos. Entonces, aquí no es si los padres quieren, si los padres denuncian, sino que es la comunidad la que tiene la obligación de hacerlo. Y, por ejemplo, hasta hace algunos años en la Argentina, los delitos de abuso sexual contra niños eran de instancia privada, es decir, si los representantes, es decir, los padres no querían instar a la acción penal, no querían proseguir el juicio, nadie más podía hacerlo. Bueno, ahora sí, y este es un cambio, acá está el cambio de paradigma, ahora son de acción pública, es decir, cualquier adulto tiene el deber de comunicar y los fiscales tienen el deber de investigar. Creo que hay algún micrófono prendido, en eso fíjense, yo voy a ir tratando de apagar, pero bueno, les pido que estén atentos a los micrófonos. Bien, entonces, hay que utilizar, y en esto el derecho internacional, los tratados internacionales son muy útiles, porque son una guía para orientar estos comportamientos que se refieren a los niños. Esto del interés superior del niño como protagonista, del niño como sujeto titular de derechos, se traduce, por ejemplo, en que la Argentina haya cambiado su legislación y los delitos que vulneran determinados derechos de la infancia ya no sean, como decía recién, de instancia privada, sino de acción pública. Porque todavía, cuando eran solamente de instancia privada, como que no se hubiera recibido este nuevo paradigma, esta nueva mirada de la infancia que los hace protagonistas y que hace a toda la sociedad responsable de que se cuiden sus derechos. Entonces, todo esto se va plasmando en distintos cambios legislativos que seguramente todavía faltan muchos, pero que a medida que van ocurriendo situaciones y que los estados se van dando cuenta de que sus leyes no se adaptan a esto y no recogen esta normativa, van cambiándolos. Entonces, pasamos a la próxima, y acá hablamos, ya lo hemos mencionado, del interés superior del niño.
principio que se escucha mucho, muchísimo, los niños primero, pero formulado jurídicamente, ¿no? El principio del interés superior del niño. Este principio del interés superior del niño tiene una historia que viene ya de hace muchos años. Esta señora, Elantin Jebb, que fue fundadora, es la fundadora de Save the Children, que es una organización que se dedica al estudio y a las propuestas a favor de los niños, que nace en 1920, esta asociación, es una inglesa, Elantin Jebb. Esta señora se dedicó mucho a cuidar a los niños y fue la responsable de que la Sociedad de las Naciones, que era fue la antecesora de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, tanto la Sociedad de las Naciones como las Naciones Unidas se fundan después de las guerras mundiales. La Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial y las Naciones Unidas, la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, que reemplaza a la Sociedad de las Naciones. Bien, la Sociedad de las Naciones tiene una declaración de los derechos del niño, impulsada por Save the Children y por Elantin Jebb. En esta declaración, esto lo que ven en la pantalla es la declaración, textual, obviamente traducida al castellano, pero esto es lo que dice la declaración. Obviamente no hablamos de una mirada contemporánea de los derechos del niño, pero sí hablamos de un foco puesto en la niñez y de una institución que ya con mucha fuerza se dedica a promover los derechos de los niños, porque ve que los derechos de los niños son los que más sufren en situaciones de guerra, en situaciones de pestes, en situaciones de enfermedades, en situaciones de pobreza, de marginación. Los niños son los que más sufren. Y esto fue lo que los movió a insistir para que la Sociedad de las Naciones hiciera una declaración de los derechos del niño. Ahí no se las voy a leer, ahí la tienen, igual la pueden buscar, y además esta presentación la van a tener dentro de poco cuando terminemos de hablar. Entonces, el lenguaje es de la época, pero ven que acá ya estamos preocupándonos por los derechos del niño. Luego de esa declaración, de 1924, Declaración de Ginebra también se la llamó, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya más conocida, ya de la ONU, ya después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas fundada, los tratados de derechos humanos empiezan, los que conocemos hoy, empiezan a ser aprobados, a discutirse y a ser aprobados por nuestros países, primero por la ONU y después por nuestros países. Bueno, en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos hace una referencia, pero general, al niño. La maternidad y la infancia, dice, tienen derecho a cuidados y asistencia especiales, necesitan cuidados especiales. Pero es simplemente esa parte de la declaración lo que se refiere a nuestro tema. En 1959 sí, ya hay una declaración, así como en el 24 había habido por parte de la Sociedad de las Naciones, en el 59 hay una declaración de los derechos del niño, estamos hablando de 40 años antes, 30 años antes, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y acá sí, quizás acá transcribí algunas partes que me parecía que tenían más que ver con el principio del interés superior del niño, que es lo que estábamos diciendo, que quizás podíamos ver ahí un antecedente de esta definición que después la Convención sobre los Derechos del Niño del 89 va a hacer hincapié. El niño, se dice, por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Gozará de una protección especial, dispondrá de oportunidades y servicios dispensados por la ley. Al promulgar leyes con este fin, la consideración a la que se atendrá será el interés superior del niño. Acá ya aparece la palabra explícitamente, la frase, perdón, explícitamente, la expresión, el interés superior del niño. El niño tiene un interés que hay que poner por sobre los demás intereses en la sociedad. Debe ser el principio rector, este interés superior del niño, de quienes tienen la responsabilidad de educar al niño y de orientarlo, y esta responsabilidad incumbe en primer término a los padres, a la familia. El niño debe en todas circunstancias figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. Acá tenemos la declaración del año 1959, antecesora directa, diría yo, de la Convención de los Derechos del Niño, a la cual vamos a llegar en unos minutitos. El
En el 66 hay otro tratado que es, todos estos tratados que estoy mencionando, menos el de 1924, todos estos tratados que estoy mencionando, para nuestro país, para la Argentina, tienen validez constitucional, están en la misma jerarquía que nuestra Constitución. Es decir, están por sobre todas las leyes, por sobre todos los códigos, al mismo nivel de la Constitución. Por eso son tan importantes tenerlos en cuenta. A veces nos olvidamos que la Constitución en el año 94, cuando se reformó, incorporó todos estos tratados que hacen que de ser un librito de 30 páginas, ahora la Constitución es un librote más importante que contiene los tratados internacionales. Este está también dentro del bloque de constitucionalidad, que se llama este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos dice que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna, por motivo de razas, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. Fijémonos aquí que dos cositas quisiera resaltar. El foco puesto en la no discriminación, y ahí están los motivos de la discriminación que este pacto combate, raza, color, sexo, idioma, etcétera, religión, y los que siguen. El foco puesto en la no discriminación, que lo va a retomar la Convención de los Derechos del Niño, y todavía se habla de menor, que es un término que el otro día, cuando posteamos en la comisión nuestra en Facebook este videíto que veían antes de conectarse, antes de empezar el encuentro, así para que no se aburran en la sala de espera, lo posteamos, y claro, nuestra Comisión de Protección de Menores es un nombre que quedó anacrónico, ¿sí? Lo vamos a cambiar. Alguien me puso un comentario, y si entran a nuestro Facebook lo van a ver en ese sentido. Estamos por cambiarlo dentro de poco, por un término un poquito más en ese sentido contemporáneo. Y que además que revele y que muestre esta mirada nueva sobre los derechos de la infancia. Entonces, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el año 66 también hay otro pacto muy importante, que es distinto, que también está en nuestra Constitución, es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también aquí habla de las medidas especiales de protección y asistencia que hay que adoptar, que los países, porque ¿a quién obligan estos tratados? Obligan a los estados, obligan a los gobiernos, obligan a que la Argentina, por ejemplo, tenga leyes que no contradigan estos tratados, porque si estos tratados son superiores a las leyes no los pueden contradecir. Entonces, por eso también es muy importante conocerlos. Acá de vuelta se hace hincapié en la discriminación, la no discriminación, porque la niñez, la edad, es una de las razones, es uno de los motivos por los que alguien puede ser discriminado, o porque es grande o porque es chico. Entonces, la edad es uno de los factores de discriminación que siempre se mencionan, posibles, ¿no? Y el niño claramente tiene este factor, le pesa este factor, porque a veces, o en otras épocas quizás, en los últimos que se pensaba en los niños, en un mundo muy adultocéntrico, como siempre ha sido y como sigue siendo, no nos engañemos, a veces los adultos nos ponemos en el foco y descuidamos a los más niños. En 1989 finalmente llegamos a nuestra querida Convención sobre los Derechos del Niño y un cambio de paradigma, que como quizás a veces me parece injusta decir que fue la Convención sobre los Derechos del Niño del 89 la que cambió el paradigma, porque esto se venía ya anunciando, pero bueno, es la convención que rige hoy en día, la que tiene la aprobación de todos los países miembros de la ONU, excepto Estados Unidos de Norteamérica, pero todos los países, todo el resto de los países, es la convención que tiene más firmas, más ratificaciones de todas, ¿no? La Argentina la ratifica en el año 1990 y en el 94, como decía, la incorpora a la Constitución. Esta convención reconoce explícitamente en el niño la atribución de ser sujeto de derechos. Entonces, ¿qué es el sujeto de derechos? Ser titular de derechos y deberes, tenerlos, son míos. A lo mejor no los puedo usar, eso es el ejercicio, el punto 2, la capacidad jurídica, pero los tengo personalidad jurídica. Entonces aquí la convención quizás juega con los dos conceptos y hace hincapié en que muy bien, a lo mejor el niño no los puede ejercer,
pero sí los tiene, son de él, es titular, y no se le pueden quitar y se le tienen que reconocer y respetar. Eso significa cuando se dice que la Convención ha hecho un giro y ha reconocido al niño como sujeto de derecho. No es que antes necesariamente un niño fuera maltratado, ahora vamos a ver cómo era el paradigma anterior, pero sí que no estaba puesto en primer plano esta capacidad de niño, y sí a lo mejor estaba puesto en primer plano lo que el niño todavía no tenía, por su desarrollo, por sus circunstancias, por lo que fuera. La Convención pone en primer plano esta capacidad del niño, ¿no? Tanto personalidad como capacidad jurídica, o sea, personalidad, el derecho a ser titular, la aptitud de ser titular, el poder ser titular de derechos, y la capacidad como el poder ejercer los derechos, están relacionados. Obviamente quien puede ejercer tiene la personalidad, se presupone, pero no son equivalentes. Un niño, por ejemplo, o una persona con cierta patología que no pueda ejercer determinados derechos, de todas maneras tiene personalidad jurídica, no es que no es titular de derechos y deberes. Entonces, este es el caso de los niños, ¿no? Este caso que decíamos. El niño está expuesto. Tendríamos que hacer un encuentro sobre el concepto de vulnerabilidad, que es muy también interesante, porque no solo los niños son vulnerables, ¿no? Y acá en el tema que nos estamos dedicando a nosotros, el concepto de vulnerabilidad se escucha mucho y tiene un lugar muy importante en esta tarea, ¿no? El reconocimiento de la vulnerabilidad y el cuidado de las situaciones vulnerables, de las personas en situación de vulnerabilidad, que podemos ser todos, en un momento u otro de nuestra vida, o en un aspecto u otro de nuestra vida, de nuestra existencia. Pero bueno, el niño, por ser niño, es vulnerable. Depende de los adultos para ejercer algunos derechos, su grado de madurez, su desarrollo progresivo y el desconocimiento de sus derechos. El niño no conoce sus derechos, no sabe que es titular de derechos, y no sabe cómo exigirlos, no conoce los mecanismos de exigibilidad de derechos. Bueno, todo esto requiere una protección especial. Está recalcada en la Convención de los Derechos del Niño, que consagra lo que se llama la prevalencia, o sea, digamos, se abrió paso esta famosa doctrina de la protección integral, frente a la doctrina que había antes, que ahora las vamos a comparar en un aburridísimo cuadro, que era la doctrina de la situación irregular, se llamaba, que concebía al niño como objeto de protección del Estado, la sociedad y la familia. ¿Esto significa que no hay que proteger al niño? No, en el nuevo paradigma también hay que proteger al niño, pero vamos a ver las diferencias. Para mí, y no sé, a lo mejor no tienen por qué estar de acuerdo, pero no se oponen los dos paradigmas de una manera contradictoria. Como que uno supera al otro o hace hincapié en determinados puntos, ¿no? Y este es el aburridísimo cuadro que les decía recién, en donde no se me ocurrió nada más creativo para comparar estas dos miradas sobre la infancia, ¿no? La anterior, la que desaparece o ya se torna más minoritaria con la Convención de los Derechos del Niño y esta aprobación casi universal de la Convención, que era la doctrina de la situación irregular, ¿no? Donde ahí van a estar comparados en un campo y en otro. La categoría de la infancia en esta doctrina de la situación irregular no designaba un campo social homogéneo, porque hay muchas diferencias. Hay niños que están bien cuidados, que están bien protegidos, que no necesitan protección extra, que ya las familias los protegen, y niños que no, niños que están o abandonados, o niños que están en una situación de salud especial o socioeconómica particular. Esos niños es distinto aquí en la consideración de la infancia. Bien, la doctrina de la situación irregular quizás se orientaba más, no a todos los niños, sino a la protección de ese sector de la infancia. El objeto principal serían los niños considerados excluidos, quizás también por eso se llamaban los menores, aunque menores eran todos, y también menor uno puede entender menor de edad, menor de 18 años, y no estamos diciendo nada que reprochable, ¿no? Pero bien, esta doctrina de la situación irregular se refería a, más que nada apuntaba a los niños que necesitaban una protección especial. ¿Cuál es la diferencia con la doctrina de la protección integral? Que no me importa, acá no importa, sí, obviamente va a importar las situaciones especiales, pero la mirada está focalizada en toda la infancia, porque todos los niños, independientemente de sus diferencias, tienen derechos, y son titulares de derechos. Entonces, más que proteger personas
en unas situaciones particular, como la doctrina de la situación irregular, se protegen los derechos de todos. Entonces la mirada está puesta más en lo que se tiene que en lo que no se tiene, lo que decía hace un rato. ¿Qué se tienen los derechos? ¿Quiénes los tienen? Todos los niños tienen los derechos humanos y tienen algunos derechos especiales y derecho a una protección especial por ser niños, pero todos los niños. Entonces aquí la doctrina de la situación irregular enfocaba los niños privados de esa protección y la doctrina de la protección integral mira a todos los niños desde una perspectiva casi igualitaria de derechos, podríamos decir. Otro punto de comparación entre la doctrina de la situación irregular y de la protección integral es que la situación irregular consideraba a los niños como incapaces, necesitados de tutela, y lo que se traducía en relaciones, lo que se traduce, lógicamente, en relaciones muy verticalistas con el adulto. Sos niño, sos adulto. Mientras seas niño, haces lo que te diga. Mientras, cuando tengas más de 18 años, te arreglarás por tu cuenta y decidirás por tu... ¿Cuántas veces hemos escuchado los que tenemos ciertos años ya ese argumento? Mira, querido, mientras seas menor de edad, haces lo que te dice mamá y papá y punto. ¿Está mal? No, no está mal, es una mirada. Pero la otra mirada, la mirada de la protección integral quizás, se supera la idea de que, bueno, sos niño y no podés. Sos niño, algunas cosas no podés, otras vas pudiendo, hay una capacidad progresiva, no se separa tan tajantemente entre niño y adulto, sino bueno, hay distintos momentos y niveles en la vida de un niño, etapas de desarrollo, perdón, que bueno, le van permitiendo hacer determinadas cosas. Obviamente un niño de 2 años puede hacer muchas menos cosas que un niño de 15, pero esta diferencia hay que tomarla. No es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 15. Se asume responsabilidad. ¿Son incapaces? Sí, bueno, no tienen incapacidad jurídica. Tienen ciertas limitaciones en el ejercicio de los derechos, pero van asumiendo responsabilidades y van ejerciendo derechos, aún antes de dejar de ser niños, aún antes de ser adultos. Y bastantes derechos que ejercen los jóvenes hoy en día antes de los 18 años, hasta pueden votar, pueden manejar, tienen derechos con respecto a decisiones, con respecto a su salud. La verdad es que los niños van ejerciendo y los jóvenes derechos. La doctrina de la situación irregular se basa en la categorización de niños necesitados de tutela y no necesitados de tutela, lo que decíamos al principio. En cambio, la doctrina de la protección integral se basa en un principio de no discriminación, todos los niños por igual, y la discriminación puede darse por 2 motivos, o por las características o cualidades del niño, o también por la de los padres, ¿no? Entonces aquí también hay otro punto interesante quizás. Uno puede discriminar por la situación de los padres, y la Convención pone también el acento mucho en eso. La discriminación no solo por cuestiones del niño, sino también por cuestiones de los padres. Hay que mirar a estos dos peligros. La doctrina de la situación irregular, siguiendo con nuestro querido cuadro, se enfatiza allí la protección y la rehabilitación más que la prevención o las causas que originan la irregularidad. Tenemos el niño institucionalizado, tenemos el niño sin padres, abandonado, enfermo, hay que protegerlo y rehabilitarlo. No quizás se enfoca a las causas previas que hicieron que esa desprotección se haya producido. Entonces, quizás la doctrina de la situación irregular no apunta tanto a la prevención, que es un concepto que en las últimas décadas estamos escuchando. En cambio, la doctrina de la protección integral sí apunta más a prevenir todo lo que pueda perjudicar al niño en su desarrollo y favorecer todo lo que al niño lo pueda favorecer y propiciar en su desarrollo, ¿no? Aunque no necesite nada. El concepto mismo de vulnerabilidad, el niño a lo mejor no ha sido vulnerado, pero tiene esa característica que hace que se lo tenga que rodear de determinados cuidados para que no sea vulnerado, para que sus derechos sean respetados. Entonces, todavía nadie le dejó de respetar sus derechos, todavía nadie lo vulneró, todavía nadie lo agredió, todavía nadie lo acosó, pero hay que cuidar que no lo hagan. Entonces, esto es la prevención, ¿no? Este es el foco puesto quizás en la prevención. Siguiendo con la comparación, el eje central del discurso de la doctrina de la situación irregular es la idea de hacer el bien a los niños y adolescentes que necesitan de una intervención irrestricta por parte de los adultos,
cuidarlos, pero de una manera verticalista, ¿no? Para lograr su adecuado desarrollo. La idea de bien recibe el contenido generalmente por parte del adulto. Abajo van a tener la fuente citada de este artículo, que la verdad que es muy claro en este sentido, ¿no? Que para mí lo ha expresado muy bien. Entonces, este bien, el adulto le tiene que hacer un bien al niño, y el bien, bueno, lo decide el adulto, ¿no? Para eso es adulto, el contenido del bien. En cambio, esta doctrina de la protección integral, como ya podemos ir sospechando, bueno, el niño va pudiendo intervenir, el niño va pudiendo ejercer de manera autónoma sus derechos, y también el niño va a ir pudiendo decir cuál es el bien para ellos. Cuántos procesos de separación se lo escucha de los padres, se lo escucha al niño decir su mirada. No significa que se vaya a hacer lo que el niño quiera que se haga, procesos de mediación, etcétera, sino que se lo va a escuchar y se va a ver si se puede, si es razonable, si conviene al interés superior del niño, pero el niño va a ser escuchado y se va a tener en cuenta lo que el niño ha dicho, ¿no? Aunque la decisión la tomen los adultos. Y finalmente, la doctrina de la situación irregular considera a los niños sobre todo como objetos de tutela, no como sujetos de derechos, no tanto como sujetos de derechos. Y la última, la doctrina de la protección integral, enfatiza la característica de sujetos de derechos de todos los niños, no solamente los que tienen posibilidades de ejercerlos, sino de todos. Todos los niños son sujetos de derecho, en esta perspectiva, ¿no? En esta mirada. Bien, entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño, estoy controlando el tiempo para no abusar de su paciencia. La Convención de los Derechos del Niño nos dice que el niño es todo ser humano, menor de 18 años de edad, nos habla en el artículo 3 del interés superior del niño, que todo lo que se haga mirando a los niños, que las medidas que se tomen con respecto a los niños o en donde estén involucrados los niños, lo primero que hay que mirar es el interés superior del niño. Eso es como un reflejo que a veces, bueno, los que estamos trabajando en este tema hemos adquirido ya desde el principio, ¿no? Hay un problema donde hay un niño involucrado, lo primero, ¿qué es lo que conviene al niño? Ya como una especie de imán tiene que ocurrirse, ¿no? Sí que tenemos que tener especial cuidado con eso. Después todo el resto, todos los derechos de todo el mundo, pero primero los niños, ¿no? Y esto es lo que dice el artículo 3, que expresa un poco este principio del interés superior del niño. Y bueno, esto lo voy a pasar rápido porque no quiero que me odien, pero la Convención habla de determinados derechos y ahí hay una enunciación. Lo que ven entre paréntesis es el número del artículo donde están esos derechos, ¿no? La vida, la supervivencia, el desarrollo, a la inscripción al nacer, tener un nombre, nacionalidad, todo el derecho a la identidad, ser cuidado por sus padres, conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, preservar la identidad, no ser separado de los padres contra la voluntad de los padres, a entrar, por eso a veces los procesos de adopción son tan difíciles, ¿no? Porque el niño tiene que estar, la familia siempre es la primera opción, los padres, que esté con los padres es la primera opción, y debe serlo. Y hay que determinar cuándo es que no pueden estar con los padres o que estar con los padres les haría un daño. Eso es muy difícil y es muy delicado, por eso a veces los procesos de adopción son tan largos, independientemente de que, o que un niño esté en situación de ser adoptado, tarda, ¿no? Es demora. Independientemente de que haya que hacer todas las reformas legislativas precisamente para mirar el interés superior del niño en todo, ¿no? En esto también. De derecho a entrar y salir de un estado para reunirse con su familia, que está en otro país, no ser trasladado ilícitamente al extranjero, ni ser retenido en el extranjero, a expresar su opinión libremente, en todos los, bueno, la expresión, el derecho a expresar su opinión, en todos los asuntos que lo afecten y a que sea tenida en cuenta esta opinión, ya lo dijimos, a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo. Después vamos a ver que esto de que el niño tiene derecho a ser escuchado, como todos los seres humanos, pero como es niño, este derecho a ser escuchado en un procedimiento judicial o administrativo tiene que ser dispuesto de tal manera que sea adaptado al niño, con a veces una cámara Gesell, con especialistas que sepan hablar con los niños, es decir, está bien, tiene todos estos derechos, pero después hay que adaptarlos a estas necesidades y características particulares de los niños. Tiene derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia, religión, guiados por los padres en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. Esto es lo que le decía que la Convención dice. Los padres
bueno, ya la palabra tutela no se usa, pero guían a los niños en el ejercicio de sus derechos conforme a cómo van evolucionando sus facultades. No es lo mismo que un niño elegir un colegio para un chico de 5 años que elegir un colegio para un chico de 13, 14, 15. Obviamente se lo escucha hoy al chico más grande, a ver qué es lo que quiere, si se quiere cambiar de colegio, si no. En cambio, un chico de 5 años, los padres eligen por él. ¿Por qué? Porque la evolución de sus facultades es distinta. También la libertad de asociación y de reunirse pacíficamente, a la vida privada, a la honra, a la reputación, a ser informado en los temas que trabajamos desde la comisión. Los niños tienen que ser informados de cómo va, por supuesto de una manera que esté acorde a sus facultades, ¿no? y a su desarrollo, pero tienen que ser informados de qué se puede esperar, de cómo van estos procesos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que sea niño no significa que no tenga que ser informado, porque además la información ayuda mucho. Saber qué es lo que va a pasar, saber qué es lo que pasó, qué se puede esperar, etcétera. También a que los padres sean asistidos y los representantes legales para desempeñar sus funciones en cuanto a la crianza del niño. Es decir, no es el Estado el que tiene que criar a los niños, sino que siguen siendo los padres, sigue siendo la familia, y para esto los padres, porque es el interés superior del niño, tienen que ser ayudados por el Estado, por la sociedad, para poder hacerlo. Y en ayudados entran un montón de cosas que no vamos a discutir ahora porque nos quedaríamos todo el tiempo. También habla del derecho a ser protegido contra perjuicio o abuso, descuidos o tratos negligentes, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual, el derecho a disfrutar el más alto nivel posible de salud, a beneficiarse de la seguridad social, a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social, el derecho a la educación, como ven, y acá sigue, al descanso, esparcimiento, juego, actividades recreativas, vida cultural, artes, a la protección contra la explotación económica, el trabajo infantil entra acá, ¿no? Contra el desempeño de cualquier trabajo, o que pudiera entorpecer su educación, ser nocivo para su salud, etc. A la recuperación física y psicológica cuando la necesite, y a la reintegración social. Estos son los derechos que tienen todos los niños, que dice la convención que tiene. No es un enunciado taxativo, no significa que tengan solo esos derechos y no más que esos derechos. Esto es importante. Pero bueno, estos están explícitamente reconocidos. Ya la fórmula del interés superior del niño hace que una serie de derechos también también entren aquí adentro, y aunque no estén definidos por la convención, si hacen al interés superior del niño, por supuesto que están incluidos de una manera implícita. También se refiere la convención a situaciones particulares. ¿Se acuerdan el paradigma anterior al paradigma de la protección integral, el de la irregularidad, nos hablaba de situaciones irregulares, ¿no? Bueno, acá la convención nos habla de situaciones especiales que requieren una especial protección. ¿Ven? Por eso digo también que no es que sea contradictorio un paradigma con otro, sino que se ha puesto el foco en otros aspectos y se ha cambiado la mirada un poco sobre la infancia, pero no porque sean paradigmas absolutamente contradictorios. Y las situaciones especiales son todas aquellas que en el otro paradigma se hablaba de situaciones irregulares. Niños sin familia, niños privados de su medio familiar. En todas estas situaciones, la Convención nos habla de medidas especiales, porque son situaciones que, además de ser el niño vulnerable por ser niño, es especialmente vulnerable por todo esto que le está pasando. No tiene familia, está en régimen de adopción, pero todavía no ha sido adoptado, es un niño refugiado. Hoy tenemos, lamentablemente, con la situación internacional en Ucrania, tenemos un desplazamiento importante de población que huye de esos países, y muchos niños que están sufriendo. Bueno, han leído seguramente historias en los diarios de niños que han llegado solos a distintos países. Bueno, esos niños que necesitan una protección especial, un cuidado especial que obviamente no va a hacer que lo que ha ocurrido no haya ocurrido, no va a ser lo mismo que antes, pero hay que tender a que esté lo más atendido posible. Niño mental o físicamente impedido por alguna patología, alguna enfermedad, niño enfermo o internado en un hospital, en un centro de atención, también en una situación especial de vulnerabilidad se encuentran esos niños.
Niños indígenas o miembros de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, como situaciones especiales que hay que cuidar, según la Convención. Niños en riesgo de consumir estupefacientes, bueno, por el tipo de vida o que lo rodea, o el ambiente que lo rodea. Situaciones especiales también, niños víctimas de explotación y abuso sexual, prostitución, pornografía, actividades sexuales ilegales. Niños, como siempre, entre paréntesis están los artículos, ¿no? Donde están estos derechos, estas situaciones. Niños secuestrados, víctimas de venta, víctimas de trata, víctimas de tortura, tratos o penas crueles, privados de libertad, y acá todo el tema del régimen penal de la minoridad, que se está discutiendo todavía en todos los países, en muchos países, pero que en Argentina todo el tiempo hay proyectos de ley para reformar el régimen penal de aquellos niños, de aquellos jóvenes menores de 18 años, mayores de 16, o adolescentes que delinquen. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cómo se los trata? Son niños, principio del interés superior del niño, hasta los 18 años de edad. Sin embargo, hay niños privados de libertad y tienen responsabilidad penal por lo que hacen, sabemos, en nuestro país a partir de los 16 años son imputables penalmente. Por supuesto tienen un régimen especial, pero bueno, es todo un tema y a esto apunta la Convención también cuando habla de eso. Víctimas de cualquier forma de abandono, bueno, niño acusado de infringir leyes penales, etcétera. No, etcétera no, acá se terminaron las situaciones especiales que menciona la Convención, independientemente, repito, de que puedan darse otras situaciones especiales. Esta convención crea lo que se llama el Comité de los Derechos del Niño. Dentro mismo de este tratado internacional hay un comité creado que aquellos países que han firmado la convención, que como les decía son casi todos los países del mundo y todos los miembros de las Naciones Unidas, menos Estados Unidos, han firmado la convención, y cada 5 me parece, sí, cada 5, dice ahí abajo, tienen que enviar a este comité un informe sobre la situación de los derechos de la infancia en su respectivo país. La Argentina lo hace religiosamente cada 5 años, y el comité evalúa y hace un informe sobre cada país en donde les dice, miren, todavía ustedes tienen estos delitos como de distancia privada, fíjense que sean de acción pública, no tienen estas medidas de prevención de las escuelas, no sé, les dice lo que les parece que le tenga que decir de acuerdo al informe que presentó el país, y no solamente el informe oficial del país, sino que los informes que presentan organismos de ese país, lo que se llama el informe sombra, es decir, no solamente está el informe oficial del país, sino que hay informes de organizaciones que se dedican a proteger a los niños, que a lo mejor contradicen el informe del país. El país dice, no, en mi país respetamos todo, el Estado tiene todo, está perfecto, y por ahí una organización, Save the Children o cualquier organización, dice, manda al mismo tiempo un informe en donde al Comité de los Derechos del Niño a lo mejor le dice, no, la Argentina no está respetando esto, en la Argentina está pasando esto otro, y en base a todo eso el comité hace una evaluación sobre el país y un informe. Esto es cada 5 años. Los países le temen a estos informes, pero bueno, esa es lo que hay, y está muy bien que así sea, ¿no? La Santa Sede es parte del Comité de los Derechos del Niño, porque la Santa Sede, como Estado independiente, como Estado miembro de la ONU, que tiene una categoría especial, pero no tiene voto, pero sí tiene voz, es un observador permanente, bueno, pero es miembro y ha ratificado este tratado, esta convención, y ha presentado informes cada los años que corresponden al comité, y los últimos informes del comité para con la Santa Sede apuntaron al tema del abuso sexual de los niños, ¿no? Dentro de instituciones eclesiales. Pero bueno, esto podemos tratarlo en otro encuentro. Pero les comento entonces cómo son estos informes. Vamos a ir terminando, no queda mucho, no se asusten. Algunos estándares internacionales en materia de protección y atención de niñas víctimas de niños víctimas de delitos, niños, niñas y adolescentes, que están extraídos, son algunos estándares, nada más, que están extraídos de este documento que van a ver aquí citado abajo, que me pareció muy claro porque recoge lo de la convención y lo aplica a las situaciones donde son
los niños víctimas de delitos, como por ejemplo el abuso o el maltrato, ¿no? Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta aquí. Vamos a... Perdón, que se abrió, ahí lo apagué. Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta aquí, que les decía, los niños, esto del interés superior del niño, exige que los niños sean protegidos y su bienestar sea cuidado y tenido en cuenta, pero esto, para dejar de ser un principio así lejano, exige algunas cuestiones. Por ejemplo, que todos los operadores estén capacitados, para los operadores que trabajan con niños, tanto en el Poder Judicial como en los hospitales, como en, no sé, en la policía, en las escuelas, no sé, en distintos lugares, distintos establecimientos, iglesias, bueno, que estén capacitados para trabajar con niños y para cuidar su bienestar y protegerlos. Entonces, tienen que, cuando se trata de un niño víctima, saber cómo minimizar el estrés que experimenta el niño. Acá, por ejemplo, en los protocolos, que nosotros tratamos de que todas las instituciones dentro de la iglesia, que es lo que nos toca a nosotros, tengan, bueno, el tema de la no revictimización, el tema de cómo atender a un niño que ha sido víctima de algún delito y cómo tratar de ayudarlo y de acompañarlo para que pueda recomponerse, sanar, recuperarse lo más posible. Esto requiere capacitación. Esto no requiere solamente buena voluntad, requiere estudio, requiere práctica, requiere vocación, requiere compromiso. Y tener en las instituciones de los estados y la de la sociedad civil personas con estas características y con esta aptitud e idoneidad, es también respetar estos tratados internacionales y tomárselos en serio, ¿no? Entonces, esto de que donde estén los niños, donde los niños han sido víctimas de delito, todos los que los traten puedan hacerlo con eficiencia. También, esperen que, ahí va. El famoso derecho a ser oído y a participar de cualquier procedimiento que afecte al niño supone que se tienen que crear medios adecuados, lo decía al principio, para que el niño pueda expresarse libremente y que su voz pueda ser efectivamente escuchada. Si yo digo que el niño tiene derecho a ser escuchado en un juicio porque se ha cometido un delito contra su persona, obviamente lo voy a escuchar de una manera distinta. No voy a ponerlo frente a un adusto juez que lo va a mirar vestido de negro con cara tremenda, porque el niño obviamente no va a decir nada y además le va a hacer daño. Voy a generar las condiciones, a tener el personal adecuado para que pueda hablar con un niño y que de esa manera este derecho del niño a ser oído pueda ser respetado. Porque si yo no tengo las condiciones, el niño no va a ser oído y este derecho no va a ser respetado y no va a poder participar en los procedimientos, ¿no? Entonces, este estándar que está exigido de alguna manera por la Convención de los Derechos del Niño y por otros tratados y por otras medidas, no es simplemente una ley que automáticamente, sí, automáticamente tiene que estar vigente, pero no está vigente automáticamente este tipo de medidas sin las legislaciones y las buenas prácticas del país, que el país pone en marcha, en funcionamiento, no generan como el ambiente para que este derecho se pueda ejercer. Entonces, todo esto es lo que la Convención intenta y lo que el Comité de los Derechos del Niño intenta que se tenga en cuenta. Derecho a ser informado, bueno, obviamente los niños también lo mismo, de acuerdo a su estado, a su etapa de desarrollo, de acuerdo a las capacidades del niño, pero también los padres tienen derecho a ser informados cuando un niño es víctima de delito, de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar, de qué derechos le corresponden. También cuando un niño está en el centro no solo en el centro, sino que un niño presencia o es víctima de algún delito, hay que tener en cuenta que van a ser muchos, por lo menos las personas, instituciones que van a intervenir. Nosotros a veces en nuestras instituciones, que nos encanta hacer protocolos, y sabemos que los protocolos son buenísimos para prevenir y todo esto, pero no nos damos cuenta, el próximo encuentro vamos a tratar de eso, de cómo hacer políticas de prevención, algunos tips, ¿no? Pero los protocolos, las políticas de prevención tienen que estar articulados con los demás protocolos y demás políticas de prevención
que hay en todas las instituciones que van a intervenir cuando un niño sea victimizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es mi institución una isla en donde yo puedo poner el protocolo que quiero y decir lo que quiero. El niño en la escuela revela que ha sido víctima de abuso. Muy bien, se lo revela a una maestra, o a un preceptor, o a un tutor, o lo que fuera. Muy bien, ¿qué hay que hacer con el niño? Hay que llevarlo a la directora y que le vuelva a contar todo a la directora. Muy bien, la directora tiene que tomar nota. Perfecto, pésimo. Es decir, el niño va a ser interrogado seguramente si hay un proceso judicial por quienes saben hacerlo. El niño no tengo por qué revictimizarlo y hacerle contar 2, 3 veces la historia sin necesidad. Y a veces nuestros protocolos se olvidan de eso y no se dan cuenta de que cuanto más se acote la institución a lo que le toca hacer y más deje a las otras instituciones lo que a ellas les corresponde hacer, menos revictimización va a haber y más verdadera compañía, acompañamiento y apoyo para el niño. Entonces, a eso se refiere este punto, a la coordinación de actores y protocolización de procedimientos cuando esté un niño en juego, ¿no? Interactuar desde el sistema de protección de los derechos de la infancia, que cada país tiene el suyo, y no mandarse sola, como decimos los argentinos, cada institución con sus propios principios e intereses. Entonces, otro principio, otra orientación, esto de la capacitación de los profesionales intervinientes con niños, sobre todo cuando el niño es víctima de delito, y la revisión constante de las intervenciones y procedimientos. No basta con tener un código, no basta con tener un protocolo, no basta con tener una política. Las personas que la aplican tienen que saber hacerlo, porque a veces hay sutilezas que uno tiene que saber manejar y que pueden no estar en un código, no estar en un protocolo, seguramente no lo van a estar, y que surgen de la experiencia, del estudio, de la vocación, del compromiso, como decíamos recién, y estas políticas e intervenciones tienen que ser revisadas periódicamente, y estos procedimientos deben ser revisadas periódicamente para que para ser cada vez mejores. En esto el concepto de buenas prácticas, que el año pasado hicimos un encuentro sobre buenas prácticas, sobre cuestiones vinculadas a la protección de los niños, el concepto de buenas prácticas es realmente muy útil, porque se refiere sobre todo a las intervenciones y procedimientos que se van probando en instituciones y en distintos países, a lo mejor que funcionan, y quizás no se incorporan a la ley en sí, pero forman parte del conjunto de prácticas aceptadas que, bueno, que ayudan también y que proporcionan un ambiente donde estos derechos sean respetados y promovidos. Y por último, creo que esta es la última diapositiva, otro principio que se pide tener en cuenta cuando intervenimos en situaciones con niños es el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la defensa, a la asistencia integral, a la seguridad, durante todos los procesos, todas las investigaciones. No es que el niño intervino y se acabó, ya lo dejamos, lo corremos a un lado y seguimos los grandes hablando, sino que el cuidado del niño tiene que estar siempre presente. Y acá sí quisiera decir, que lo dije al referirme a los protocolos y a la no revictimización, cada uno hace lo que interviene en lo que sabe hacer y en lo que está capacitado y es idóneo para hacer cuando se trata de niños, ¿no? Y no interviene en el terreno del otro. Bien, creo que aquí hemos terminado, por una vez en la vida hemos terminado temprano sobre esto, porque esta es la última diapositiva. Esa es una rápida mirada, muy rápida. Si hay algún abogado acá presente, desde ya le pido perdón de entrada, porque seguramente se pueden decir muchísimas más cosas y muchísimo más en profundidad, pero un poco la intención nuestra fue hacer un panorama general sobre el paradigma, la mirada de los derechos de la infancia hoy en día, para poder saber, para poder entender de dónde partimos, sobre todo apuntando a un público general que trata mucho con niños en escuelas, en instituciones, y que bueno, que no necesariamente es abogado y que le viene bien este tipo digamos, de miradas generales, de panorámicas, ¿no? Así que bueno, yo por ahora he terminado. Como nos quedan unos minutos, no sé si alguno quiere hacer algún comentario o pregunta, o aportar. A veces en estos espacios, como no conocemos a los que están del otro lado de la pantalla, a todos, a muchos sí, pero a otros no, y nos encontramos con
con que comparten al final experiencias que son mucho más válidas a veces de las que hemos compartido nosotros y que nos aportan a todos y nos ayudan muchísimo. Así que los animo si quieren compartir alguna experiencia también, o preguntar, o lo que fuera. Así que pueden abrir su micrófono, creo que están autorizados, y hablen a viva voz. Somos muchos, pero bueno, no importa.